Apreciados participantes de esta segunda clase magistral internacional organizada por la Escuela de Cine y Televisión Cine TV Epic Film Institute de la Universidad Carolina de México y por especialmente el patrocinio y toda la actividad tecnológica que requiere la misma por el señor Hernán Troconis de la Fundación El Coplay y del Festival de Entre Largos y Cortos de Oriente. Nosotros vamos a tener esta sesión que va a tener una duración máxima de 2 horas, así que nos da tiempo para partirla en 3 partes. Una presentación general de quiénes somos, de lo que estamos haciendo, de lo que nos proponemos, la presentación de las personas organizadoras y luego la segunda parte le damos el mayor tiempo y peso a Lefteris Becerra Correa, el profesor invitado por parte del Epic Film Institute de Saltillo en México, quien será nuestro expositor que trae unas ideas sumamente interesantes para todos los cinéfilos e investigadores y productores de cine. Ir en la etapa de preguntas y respuestas. Así que tenemos tiempo para disfrutar este evento. No solamente es un evento, una clase más, no. Es un evento que nos va a enriquecer muchísimo y en el cual todos tendremos el tiempo suficiente de participar. Ahora le doy la palabra al coordinador de la Escuela de Cine y Televisión en Caracas, Rubén Rivero Capriles. Bueno, buenos días. Siempre pienso que este año 2022 ha sido larguísimo y apenas estamos en abril, porque desde que en enero nos encontramos con Oscar Troyo y todo su fabuloso equipo allá en México, bueno, nos hemos estado reuniendo todas las semanas y siempre siguen ocurriendo ideas y cada vez, pues no sé, cada vez la unión entre nuestras dos instituciones es más fuerte. Y es increíble que lo que tenemos son unas cuantas semanas apenas, pero entonces es un poquito lo que estaba diciendo la directora hace un rato, pues que todo cambia muy rápido. Y es verdad, nosotros mismos somos partícipes de este cambio gigantesco y rápido que está experimentando la humanidad, porque nuestras instituciones, Epic Films y Escuela de Cine y Televisión, son un ejemplo vivo de cómo todo puede evolucionar y cambiar muy rápido. Bueno, y también con Elco, con Hernán es una situación parecida. Hernán también lo he estado conociendo recientemente y estuvimos conversando durante mucho tiempo cómo podíamos utilizar los servicios de Elco para la Escuela de Cine y Televisión, y aun cuando ya tenemos una plataforma web ya lograda, nos dimos cuenta que el vehículo mejor para todas las partes es organizar estos cineforos gratuitos para toda Latinoamérica, en el sentido que podamos conseguir varios países. Y bueno, ya veo que hay una lista de países gigantesca por allí. Creo que nos falta un poquito Centroamérica. Además que Centroamérica, Honduras y El Salvador están de moda por la cuestión del Bitcoin. Entonces, yo creo que eso es el próximo paso. Llega ustedes, me pasa que ustedes están en el norte de México. De repente, alguien de Chiapas es el que nos puede hacer la conexión. Pero sí, es unir mucho. Nos tenemos que unir mucho. La unión con Brasil, yo no sé, para mí el portugués leído es más difícil es más fácil que el portugués hablado. Cuando me hablan en portugués generalmente necesito títulos, no entiendo mucho. Una vez fui a Brasil y tenía que comunicarme en inglés, pero leído es fácil. Ahora, no sé, nuestro socio de Bolivia, no sé si habrá llegado, que tiene una conexión con Guyana, el estado de Guyana, eso se queda, es el estado fronterizo con la capital Brasilia, me cuenta que
que ellos no tienen esa barrera del idioma. No sé si es que en Bolivia y en Paraguay están más acostumbrados a utilizar el portugués, pero en el norte de Venezuela, no, quizás en el sur de Venezuela, que está Santa Elena de Guairén, sí hablan portuñol y utilizan el real, pero lo que es en Caracas, no. Siempre dicen que Brasil y Venezuela mira hacia el norte y Brasil mira hacia el sur, hacia Argentina. Entonces son dos países fronterizos que se dan la espalda mutuamente. Entonces Brasil es otro terreno pendiente. Y bueno, Argentina, ¿hay alguien de Argentina por aquí? Siempre debería haber algo, alguien de Argentina. Sin Argentina, Latinoamérica está incompleta. Pero sí, tenemos algunos contactos allí. Y bueno, poco a poco, pero bueno, y bueno, también está Ecuador, que me gustaría que Hernán nos hable un poquito de Ecuador. Y así aprovechamos y lo presentamos, porque hay que presentar a Hernán también, ¿no? Mamá, directora, María Cristina. Sí, Sí, Hernán, Rubén, me exacto. vas a dar. Bueno, entonces Hernán, que hable un poquito tanto de él como que de Ecuador, y con esto concluyo mi participación porque le estamos quitando mucho tiempo a Lefteris. Permítame como moderadora retomar el pequeño guión que tenemos preparado y dar algo, el nombre de nuestra clase magistral internacional del día de hoy es un nombre muy atractivo. Es La profundidad de la pantalla, una invitación a pensar cine desde la historia. Y eso es lo que nos va a tratar dentro de un rato, un corto rato, el maestro Lefteris Becerra Correa, quien es maestro de cinematografía. Él en este momento cursa su doctorado sobre cine en la Universidad Autónoma de la Baja California Sur y fue invitado por el Epic Film Institute de la Universidad de Carolina en Saltillo, en México, para ser el expositor de esta ocasión de la clase magistral. Realmente él es un cinéfilo, es un investigador, es docente, es organizador y director de cineclubes, entre otras múltiples actividades alrededor del cine que él despliega en México desde prácticamente su adolescencia hasta el día de hoy. Y aunque tiene una cara muy joven, yo me atreví a preguntarle su edad porque el currículum es tan fantástico que yo decía, pero ¿cómo este joven ha hecho todo esto hasta el día de hoy? Ya tenemos la oportunidad pues de escucharlo. Y también quiero presentar a Hernán, como pidió Rubén, y yo lo tenía previsto, por supuesto, Hernán Troconis, que es el patrocinante de estas actividades con su plataforma, el Coplay. Yo voy a dejar que sea él mismo quien explique lo que es el Coplay y solamente avanzo que él es licenciado es productor de cine, es director fundador desde el año 2011 hasta la fecha del Festival de Cine entre Largos y Cortos de Oriente. Ha sido productor de numerosas obras audiovisuales, entre ellas documentales, largometrajes, y hoy su trabajo fundamental está en el festival anual que organiza Entre Largos y Cortos de Oriente y la plataforma El Coplay. Así que antes de darle la palabra a Lefteris, le voy a dar la palabra a Hernán y luego quiero presentar también quién es Epic Film Institute y a su representante, para luego darle la palabra definitiva a Lefteris y todos nosotros escucharlo. Hernán, por favor. ¿Los escucha? Muy bien. Perfecto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Para mí es todo un honor, de verdad, María Capiles, Rubén, Lefteris, Troyo y todos los que nos acompañan, poder hacer esto realidad. Fueron 50 personas que se inscribieron. Para nosotros es un orgullo porque de verdad, siendo nuestra segunda y cada día creciendo, nos hace bien merecedores, ¿no? de todo lo que estamos haciendo. En sí, la plataforma del Coplay nace a raíz de que en el momento de la pandemia, que todos sabemos lo que vivimos, necesitamos espacios, este tipo de espacios,
para nosotros exhibir todo el material, ya que no lo podíamos hacer presencialmente como lo veníamos haciendo en Lechería, estaba en Anzoátegui, Venezuela. Y por lo tanto, después de haber hecho lo que fue la primera exhibición por este medio de lo que fue el festival, logramos 179 obras que estuvieron participando, de lo cual acá tenemos uno de los ganadores, que es Pablo Zapata, que es un venezolano que está en el extranjero ahorita haciendo una cantidad de lo que es cortometrajes y largometrajes. Le damos la bienvenida, igual que el resto. Y bueno, en sí la plataforma no es más que una multiplataforma, porque se convirtió en eso ahora, donde todas las personas pueden conseguir todo el material cinematográfico y directorio de todo lo que se está haciendo en Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces, no les quiero quitar muchísimo más tiempo, porque de verdad yo creo que acá vinimos fue a oír a Lefteri, porque eso es lo que queremos todos con ansias. Y de verdad le doy la bienvenida y gracias a todos, y quedan completamente invitados. Le vamos a hacer llegar directamente desde la plataforma a todos las invitaciones para que puedan entrar y disfrutar de nuestra plataforma. Y seguimos trabajando, María Capriles, Rubén, Troyo y Lefteri, gracias. Bueno, Hernán, muchas gracias por tus palabras. Y ahora quiero explicar por qué nos hemos reunido Epic Film Institute, que es el instituto de cine que tiene la Universidad Carolina en Saltillo, México, y la Escuela de Cine y Televisión de Caracas. También es una consecuencia de Internet y de la relación inicial entre Rubén Rivero y Oscar Troyo. Oscar Troyo, él está aquí con nosotros en representación del Epic Film Institute. Él es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, tiene una maestría en guión y dirección de cine, es actor de teatro y director independiente. Actualmente es coordinador de la licenciatura en producción de cinematografía en el instituto. Oscar, quisiera pues que explicaras tú un poquito cómo fue el convenio que hemos firmado, y ya el convenio entre las dos instituciones es el que nos lleva a que esta es una de las actividades que realizará el convenio con una periodicidad bimensual. Adelante, Oscar. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, buenos días, hora Ciudad de México. Tardes, si a alguien corresponde. Estamos aquí muy contentos en el Epic Film Institute de poder haber conectado y sobre todo haber tenido una gran respuesta de Rubén, de María Cristina, de todos en la Escuela de Cine y Televisión de Caracas. Y pues hemos empezado con todo, volcándonos apasionadamente en este amor conjunto que tenemos por el cine y la creación conjunta, porque creemos que es sumamente importante que como países latinoamericanos, hermanos, nos podamos desarrollar en conjunto y podamos crear historias que hablen de nuestros temas, nuestras necesidades, pero sobre todo nuestra visión humanista que tenemos que aportar a un mundo en conflicto constante. Entonces, pues agradecido completamente. Hemos hablado mucho de este pacto o este convenio que deseamos establecer. Ya tuvimos un evento simbólico de unión con el rector de la Universidad Carolina, Emanuel Garza Fishburne, con Gabriel Ramos, el director del Epic Film Institute, con María Cristina Capriles, directora del Cine TV, y con el coordinador Rubén Rivero, donde establecimos 6 puntos importantes, que es el logro de lograr el intercambio de valores culturales entre ambas escuelas, establecer un punto de encuentro entre los saberes cinematográficos de ambas instituciones, lograr el intercambio de productos cinematográficos elaborados por el alumnado y planta docente de ambas instituciones, poder desarrollar líneas de investigación en el quehacer cinematográfico para realizar publicaciones en colaboración entre universidades, por lo cual creo que Lefteris nos va a ayudar mucho también en ese sentido. Desarrollar proyectos de creación cinematográfica en coproducción que pueda beneficiar a ambas instituciones e impulsar el trabajo conjunto para descubrir nuevas vías de colaboración. Agradecido de nuevo, Lefteris, también agradecido por tu oportunidad y tu voluntad de compartir tus grandes conocimientos en Latinoamérica, y pues muchas gracias a todos.
Bueno, entonces ya habiendo todos conocido por qué estamos reunidos, quiénes somos, cuáles son los propósitos, damos la palabra, la bienvenida y nuestro mayor agradecimiento a Lefteris Becerra Correa, quien nos va a exponer el resultado de sus investigaciones, la amalgama de saberes que lo lleva a crear esta idea que nos va a comunicar y que él ha titulado La profundidad de la pantalla, pensar cine desde la historia. Lefteris. Muchas gracias, María Cristina, y gracias a todas las personas que hacen posible esta charla y pues que yo esté aquí pudiendo compartir con personas de diferentes países de Latinoamérica pues algunas ideas básicas. Voy a compartir la pantalla y espero que se esté viendo de forma completa. Bueno, la idea de la charla... Muy bien. Gracias. La idea de la charla es platicar cómo es que la perspectiva histórica nos puede ayudar a dotar a la pantalla, que es una superficie plana, de profundidad. Por eso es que la titulé La profundidad de la pantalla. Y sobre todo a plantear también pues una idea que no es nada nueva, que todo lo nuevo en realidad es relativo, ¿no? Como conocemos por algunas frases muy famosas en libros muy antiguos. Y otra de las ideas que quiero avanzar con esta charla es que el fenómeno cinematográfico es muy complejo y que va más allá de las películas. Aunque las películas pueden convertirse en el centro de atención de nuestra atención, pues hay muchas más cosas que suceden más allá de las películas o en torno a ellas, si desean plantearlo de esa manera. Y por último, pues bueno, el objetivo de la plática es plantear esta idea de que hay una complementariedad ideal, llamo yo, entre las imágenes que se proyectan sobre una pantalla y las letras que están generalmente impresas o en formato ahora electrónico y a través de las cuales podemos aprender mucho sobre el fenómeno cinematográfico en toda su complejidad y sobre todo también para quienes se interesen en la producción, aprender a ver. Que bueno, que también creo que es una necesidad no solamente de quienes se dedican a la producción de imágenes, sino en general a cualquier persona que se enfrenta a imágenes y sonidos que pues básicamente son las maneras en las que los intercambios comunicativos en nuestra época son más frecuentes. A ver. Sí. Bueno, para empezar, quiero decir que les voy a compartir una serie de ideas que no necesariamente arman entre todas un solo hilo y una sola línea continua, sino que preparé algunas ideas que se pueden incluso tomar como ideas aisladas y todas apuntan al mismo objetivo de la charla, pero también con esta idea de que la historia no es una cosa que está muerta ahí no es una cosa que está muerta ahí en algunos libros que nadie ojea o que muy pocas personas ojeamos, sino que es una cosa viva, es una cuestión viva que depende sobre todo del interés del presente. Y bueno, ahí están viendo ustedes en la imagen un kinetófono, que es un invento de 1895 de dos personas de Estados Unidos de nombre William Kennedy Lorry Dixon y Thomas Alva Edison, que es un invento que mejoró o que modificó un invento original anterior, que es el kinetoscopio de 1891. Y como pueden ver ustedes ahí, pues la persona que está observando a través de una mirilla está usando este aparato y el consumo que se hace a través de este aparato pues es individual, algo que en el presente está ocurriendo de una manera que algunos consideran feroz, ¿no? Sobre todo acentuado por la pandemia que obligó al cierre
aunque fuera temporal, de las salas cinematográficas, las salas presenciales. Y bueno, pues esto no es en realidad esta condición que estamos padeciendo en la actualidad de que podemos ver las imágenes incluso en los teléfonos celulares con pantallas muy pequeñas de forma individual. En realidad esto no es algo nuevo, esto surgió desde los orígenes mismos de la creación de los inventos que dieron pie a lo que hoy identificamos como cine. Y bueno, esto es algo que a mí me parece muy interesante como para tener esta perspectiva histórica en el sentido de que esta modalidad que estamos usando en nuestros días no es nueva, ¿no? Y que incluso hubo un momento en estos orígenes de lo que llamamos hoy los orígenes del cine, hubo un momento de disputa muy fuerte entre dos modelos distintos, opuestos entre sí, en relación con el modo en el que se exhibían las películas o las imágenes en movimiento. Por una parte estaba la propuesta de Edison de este consumo o de este acercamiento a las imágenes de forma individual, y por otra parte estaba pues los hermanos Lumière en Francia con la idea de la proyección de esas imágenes para poderlas disfrutar de forma colectiva en un mismo espacio, ¿no? Que son, pues, básicamente, digamos, ese es el antecedente de las actuales salas de cine presenciales, ¿no? Bueno, pero eso sucedió casi un año después, o muchos años después, más bien casi un lustro después, casi 5 años después de que se presentara públicamente el kinetoscopio por parte de Edison en la costa este, en el norte de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, otra idea que también me parece muy interesante de plantear es que en la actualidad, pues las series cinematográficas están muy al alcance de muchas personas a escala planetaria, ¿no? A nivel global. Y también esto es algo que no es nuevo en la historia del cine. La historia del cine, casi desde sus primeros años, se planteó también, ya que se pudo avanzar en hacer las películas que fueran más largas, que su duración fuera más amplia. Entonces se planteó la idea de hacer películas seriadas, ¿no? Con episodios, con capítulos que se producían de ese mismo modo y que se presentaban también, pues como hoy se pueden disfrutar en las diferentes plataformas, sobre todo las series, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que están viendo ustedes es un cartel, por otra parte, muy interesante, muy intelectualmente muy atractivo y visualmente muy atractivo, de un serial hecho en Francia entre 1915 y 1916 por parte del director Louis Feuillade, para la productora Gaumont, que se llama Los Vampiros, ¿no? Que es sobre una banda de criminales en París en esta época, en plena Primera Guerra Mundial, por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, tampoco las series cinematográficas son una cosa nueva, ¿no? En realidad, según algunos historiadores del cine, la primera o algunas de las primeras series cinematográficas que se hicieron datan de 1910, ¿no? En Estados Unidos y sobre todo en Europa fueron donde empezaron a surgir, pero de forma muy interesante también hay que plantear siempre la perspectiva de lo local, de lo regional, de lo que ha sucedido en nuestros países. Y bueno, antes de que les dé ejemplos de eso, de cómo se ha adaptado esto, quiero que vean este otro ejemplo. Es una serie que se llama The Hazards of Helen, ¿no? Una serie que se creó entre 1914 y 1917 en Estados Unidos y que tiene nada más y nada menos que 119 episodios de 12 minutos. Eran episodios cortos, pero aún así componen una serie pues bastante larga y pues muy interesante de saber que desde esas fechas tan tempranas ya estaba planteado en una forma muy audaz esta idea de la serialidad de las películas, de los textos cinematográficos, ¿no? Aunque todavía estábamos en la época en la que no existía el sonido sincrónico. Y bueno, esto también hay que decirlo, y esto también me parece siempre muy interesante de plantear. El cine es un medio que se ha alimentado, como decía André Bazin,
es un medio impuro en el sentido de que siempre se le han, digamos, le brillan los ojitos al cine con asomarse a lo que sucede en toda la cultura en su amplitud, y no se diga las disciplinas artísticas. Y hay que recordar que las series, la idea de la serialidad de una narración, pues ya sucedía de forma muy exitosa y muy popular en el terreno literario con la publicación de las novelas seriadas, que es el caso de, por ejemplo, los dos ejemplos que voy a citar de dos autores literarios muy conocidos a nivel también global, pienso yo, sobre todo en Occidente, que son pues el inglés Charles Dickens, ¿no? Y bueno, también las novelas del francés, por ejemplo, el Conde de Montecristo y otras novelas fueron publicadas originalmente, Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, por entregas, ¿no? Se publicaban en revistas o en periódicos, y los lectores no tenían acceso a las novelas como hoy las leemos en un solo volumen, sino que tenían que adquirir los periódicos o las revistas en las que se publicaban estas entregas distintas para poder ir continuando, ir conociendo la sucesión de la narración, ¿no? Y bueno, sí, Dickens, que pues, es un autor muy conocido, también es el mismo caso, ¿no? Sus narraciones, sus novelas más importantes, casi todas las publicó de forma igualmente seriada. Entonces, bueno, esto es un antecedente muy importante de las series cinematográficas, y pues tampoco es una idea que, aunque se empezó a hacer de forma muy temprana en la historia del cine, pues no era algo ajeno, digamos, a los públicos, sobre todo en Occidente, como estoy platicando, ¿no? Y bueno, pero las series cinematográficas no solamente se hicieron en estos países, sino que también se hicieron en los países de nuestra región. Y yo conozco el caso sobre todo de este par de seriales mexicanos, ¿no? Estoy poniéndoles el que se presume que es el primero que se hizo en México, que es El Cartel del Lado Izquierdo, La Venganza de Bestia, que es una serie de 10 episodios dirigidos por el realizador Carlos Martínez de Arredondo en la península de Yucatán, en específico en Mérida, en 1918, ¿no? El cartel es un diseño muy bonito, me gusta mucho además la tipografía que usa, ¿no? Muy, muy estilizada. Y bueno, desafortunadamente no sobrevive ni un solo fragmento de ninguno de los 10 episodios, pero sí tenemos las crónicas periodísticas gracias a las cuales creemos saber y conocer que esta es la primera serie que se produjo en nuestro país, que por otra parte, pues se exhibió de ese mismo modo, ¿no? Se presentaban 2 capítulos, no sabemos exactamente de qué duración, y la gente iba al cine al día siguiente para ver los siguientes capítulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que fue muy exitosa, que era una serie de acción, ¿no? Y bueno, del lado derecho tenemos el cartel del serial, que es considerado una de las películas más importantes del cine mexicano del periodo sin sonido sincrónico, que es El Automóvil Gris, dirigida por Enrique Rosas en 1919. Es una película, por otra parte, además muy, muy audaz, porque no solamente pues, está planteada como con esta forma de serialidad de su narración, sino que además sobreviven prácticamente la completud de la película, que ha sido restaurado de forma reciente en el Laboratorio de Restauración de la Cineteca Nacional Mexicana, sino que además tiene un planteamiento muy audaz ya en cuestión de la narración visual y pues de unas ideas fantásticas, como por ejemplo, es muy conocido que, aunque es una ficción, está basada en un caso de la Nota Roja que sucedió en México, de una banda de asaltantes que se disfrazaban de militares y policías y con este disfraz se metían a las casas de las personas que tenían cierta solvencia económica y las asaltaban, ¿no?
Esto fue una cosa que sucedió en la vida real y eventualmente esto sucedió en 1915, quiero decir, los hechos delictivos de esta banda. Eventualmente los miembros de la banda fueron apresados por la policía y fueron sometidos a un juicio del que salieron obviamente culpables y se les aplicó un fusilamiento, ¿no? Y las imágenes del fusilamiento real fueron captadas en cine en su momento y después utilizadas por Enrique Rosas para terminar de ese modo, de una manera documental, podríamos decir, y de una forma brutal, este serial que es considerado, como les decía, una de las mejores películas de la historia del cine en México, ¿no? Entonces, bueno, para que se den cuenta cómo esta idea de las series de televisión, perdón, de las series, todavía no existía la televisión, ¿verdad? De las series cinematográficas no es nueva y que además también fue objeto de producciones en nuestra región, por lo menos en México. Yo me supongo, no conozco a fondo la historia del cine en los diferentes países de la región latinoamericana, apenas estoy incursionando desde hace un par de años porque me interesa mucho, pero estoy casi seguro que también debe de haber ejemplos de otros países latinoamericanos. Sería muy interesante si alguien los conoce que nos lo haga saber, ¿no? Por otra parte, también les quiero decir que esta charla es una charla. Aunque le han puesto el título de conferencia magistral, yo me siento más cómodo con nombrar la charla y en ese sentido, si ustedes quieren intervenir, quieren preguntar, siéntanse libres para hacerlo, ¿no? Bueno, un aspecto, un aspecto muy interesante, dando un brinco conceptual y un brinco, por lo tanto, también espacial y temporal. El cine es un fenómeno global desde su origen, ¿no? Antes de que ya le pudiésemos llamar cine con el invento del kinetoscopio de Edison, incluso antes, el desarrollo de los diferentes aparatos para captar las imágenes y después darles una secuencia que permitiera producir en las y los espectadores la ilusión del movimiento, porque hay que recordar que el cine nunca son imágenes en movimiento, sino que siempre es la ilusión de que esas imágenes están en movimiento, una ilusión que se provoca en la conciencia o en la mente de las personas que se acercan a ver una serie de imágenes que en realidad están fijas. Decía, esta creación de estos inventos que finalmente condujeron a la invención del kinetoscopio de Edison y un poquito más adelante del cinematógrafo de los hermanos Lumière, involucró a una serie de técnicos y científicos de muchos países, sobre todo los países de avanzada industrial en el mundo de entonces, de finales del siglo XIX, y eso fue la colaboración entre ellos, el intercambio, el conocimiento de lo que estaban haciendo y obviamente también el espíritu de competencia, alentado desde luego por la ideología capitalista. Eso fue lo que motivó que se creara el cine y pues como ya les digo, ocurría en un clima de intercambio internacional de carácter global, ¿no? Aunque no estaban participando los países que hoy llamaríamos periféricos, subdesarrollados, tercermundistas o cualquiera de estos otros motes que todos conocemos bien para hacer estas diferencias de clase entre los países. De todas formas, pues el intercambio internacional que se dio entre algunos pocos de los más pudientes, podemos decir, o de los más potentes, por lo menos en términos económicos, políticos, militares e industriales, pues sí ya tenía este perfil de ser global, de ser de alcance más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Y bueno, el cine, una vez creado, sobre todo lo vamos a identificar más según la gran mayoría de los historiadores con la llegada en 1895 del cinematógrafo de los hermanos Lumière, que por otra parte también tiene una historia muy interesante porque no sé si saben ustedes, pero en realidad los hermanos Lumière y su padre, el padre de ellos,
tenían una fábrica de materiales fotográficos, a eso se dedicaban en la ciudad de Lyon, en Francia, tenían su fábrica, y sobre todo de placas secas. Ellos habían inventado una placa seca para la captura de fotografías fijas, y esta fábrica era la más grande de Europa para fabricar este tipo de materiales fotográficos. No fue sino hasta que el padre de los dos hermanos Lumière viaja a París para ver, para hacer negocios y para también acercarse con la gente que se dedicaba a la fotografía, otros industriales, colegas de él, y entra en contacto con el kinetoscopio de Edison, y esto le maravilla, y de inmediato cuando regresa le comparte la información muy entusiasmado a sus hijos, y les plantea la idea de que el negocio de ellos, de la producción de materiales fotográficos, debería de atender lo que él ya perfilaba como una demanda que iba a haber muy fuerte de materiales fotográficos especiales para este invento específico del kinetoscopio de Edison. Y entonces los hermanos Lumière se hacen de un kinetoscopio, compran un kinetoscopio a la fábrica de Edison, lo analizan en su laboratorio, y no solamente se plantean la idea de hacer materiales fotográficos para este aparato, sino la idea más bien de perfeccionarlo para llegar a lo que hoy conocemos como el cinematógrafo Lumière, que es una cámara muy audaz, en el sentido de que el kinetoscopio es un aparato, un dispositivo pesado que solamente permite la reproducción de las imágenes, porque para la producción de las imágenes había que usar otra cámara que se llamaba, no kinetoscopio, sino kinematógrafo, que era la cámara para hacer las películas que utilizaba Edison y Dixon y sus ayudantes en el que es considerado el primer estudio de la historia del cine en West Orange, allá en Nueva Jersey, que tenían al interior de su fábrica de inventos de Edison, ¿no? Entonces, bueno, compran este aparato los hermanos Lumière y se plantean la idea de hacer su cinematógrafo, lo consiguen, y es muy audaz en relación con porque el cinematógrafo de los Lumière pesaba 5 kilos y además tenía 3 funciones diferentes. Con el mismo aparato, nada más, digamos, configurándolo de maneras diferentes, uno podía grabar o filmar, ¿no? Las imágenes, hacer películas, producir películas, y después las podía ahí mismo reproducir, es decir, exhibir, ¿no? Proyectar. Y además también podía hacer copias positivas de estas películas. Entonces era un invento muy audaz en ese sentido. Y bueno, desde un primer momento, los hermanos Lumière se plantean la idea de que hay que hacer una explotación muy rápida del aparato, porque ya ven que así como ellos, digamos, de alguna manera, entre comillas, obviamente, pero pues bueno, ya ellos habían de algún modo pirateado la idea del dispositivo para crear y reproducir imágenes en movimiento de Edison, el kinematógrafo y kinetoscopio, del mismo modo que ellos lo habían hecho y que habían sido capaces pues de hacer su propio invento, digamos, sabían que en cuanto se presentara públicamente su cinematógrafo, muchas personas iban a aplicarles la misma medicina, ¿no? Entonces, lo que idearon fue no vender las cámaras como hacía Edison, sino más bien armar un sistema de concesiones por todo el mundo, ¿no? Y bueno, vendían las concesiones y repartieron prácticamente todo el planeta para que su invento se pudiese mostrar en estos lugares, con la idea de eventualmente explotarlo comercialmente, es decir, eran industriales, ¿no? Eran empresarios, personas de negocios que querían hacer dinero y que veían en su cinematógrafo una gran posibilidad de explotación comercial, pero en el muy corto plazo. Entonces,
Bueno, pues le repartieron el globo a personas que estuvieron dispuestas a pagar por comprar la concesión para ciertos territorios específicos. Fíjense cómo también esta idea de los territorios y de la explotación del cine según límites geográficos, algo que a lo que estamos muy acostumbrados en nuestros días, porque, por ejemplo, no es lo mismo en una plataforma de alcance global también, ¿no? No es lo mismo el catálogo de lo que se puede ver en México que lo que se puede ver en Estados Unidos, que lo que se puede ver en Europa, aun y cuando sea la misma plataforma, ¿no? La misma empresa, la misma marca. También tenemos ya esta idea de la limitación geográfica y esto viene desde prácticamente los orígenes de la historia del cine. Entonces, esto también es una perspectiva muy interesante de pensar que no, estas cuestiones que vivimos en la actualidad, pues traen, digamos, toda una carga histórica y que no son tradiciones, ¿no? Incluso se podría ver de esa manera, que aun cuando uno las ignore, eso no quiere decir que estén activas, ¿no? Y que estén modelando el modo en el que conocemos y nos podemos acercar al cine. Bueno, la idea es que se repartieron en el mundo entero concesiones que eran exclusivas. Se fue haciendo de una manera concéntrica a Lyon, y entonces en Francia se dividieron entre algunos la explotación del cinematógrafo Lumière, y después fueron haciendo concesiones por países europeos, y después, más allá de los límites de Europa, lo que ocurrió fue que vendían concesiones para continentes enteros o para un grupo de países, ¿no? Y le tocó a un francés de nombre Claudius Fernand Bernard ser el que fuera el concesionario para el territorio de México, Venezuela, las tres Guyanas y todas las Antillas, ¿no? El Caribe. Y bueno, eso es muy interesante porque a mí me gusta mucho esta historia porque hace una conexión muy evidente entre las cinematografías de México y Venezuela, que son los dos países que estamos participando en esta actividad el día de hoy, no de forma exclusiva, porque ya decía María Cristina que hay inscritos en esta charla de 9 países, y esperemos que la charla la puedan ver incluso en los demás, ¿no? En los demás países también de la región. Pero bueno, la conexión que nos convoca el día de hoy a través de las instituciones que están haciendo posible la plática es México y Venezuela, y me parece muy interesante que nuestras cinematografías en su origen están conectadas por este sistema de concesiones que tuvieron los Lumière y que fueron adoptadas para estos territorios por este hombre Claudius Fernand Bernard, que tenía además un acompañante que era un director técnico, que es el personaje que estamos viendo en la imagen, Gabriel Beir, que pues era el que operaba el cinematógrafo Lumière, ¿no? Y que era una persona designada no por quien compraba la concesión, sino por los hermanos Lumière. Y Gabriel Beir, pues, era un joven que vivía en Lyon y que era conocido directamente por los Lumière. Había trabajado en la fábrica de los hermanos Lumière de materiales fotográficos, y ellos tenían la idea de elegir a las personas que operaban en el cinematógrafo para tratar de impedir o de retrasar lo más posible el que se piratearan la idea de su cinematógrafo, y entonces poder hacer una explotación lo más beneficiosa, digamos, para sus intereses, ¿no? Y bueno, llegó a México, después de hacer un viaje, llegaron ellos dos desde Francia en barco, llegaron a Nueva York, y en Nueva York tomaron un tren que demoró 5 días en llegar a la Ciudad de México, para que en agosto de 1896 se presentaran las primeras funciones del cinematógrafo Lumière en nuestro país, en México. Pero bueno, en enero justamente de 1895, o sea, prácticamente un año y medio antes, ya se habían instalado en el centro de la Ciudad de México, en un local, 5 kinetoscopios de Edison, en donde uno podía ir
echar una moneda en estas cajas que les mostré antes y ver las películas que Edison había hecho, ¿no? Entonces ya en México ya se conocía, digamos, por lo menos esta versión individualista de las imágenes en movimiento, ¿no? Entonces es muy interesante que prácticamente un año y medio después o un poquito más, llega el cinematógrafo para conquistar a los públicos y arrebatarle a la versión, digamos, de Edison del consumo individualista del cine, pues, o sea, arrancarle de las manos el negocio y el modelo, por lo tanto, de consumo de cine, ¿no? Entonces, desde entonces se impuso ya como un consumo en donde las imágenes se proyectaban y se veían de forma comunal en un mismo espacio sobre una pantalla. Hay que decir que el propio Edison, después de ver el cinematógrafo de los Lumière, también trabajó en convertir el kinetoscopio en un aparato que pudiera proyectar las imágenes y entonces, pues bueno, tener un modelo similar al del cinematógrafo. Ese invento se llamó vitascopio. Y también se difundió, como vamos a ver un poquito más adelante, a lo largo también y ancho del mundo, ¿no? Bueno, Gabriel Beyre y Claudius Bernard no solamente estuvieron en la Ciudad de México, sino que también se desplazaron a la ciudad de Guadalajara. Y no solamente hacían exhibiciones de películas, de los cortos de los producidos por los Lumière en Francia y en otros espacios geográficos, sino también traían película virgen y Gabriel Beyre realizó alrededor de 33 o 34 vistas, como se llamaban entonces a las películas, que duraban menos de un minuto. Realizó esas 30 y pico vistas en México, ¿no? Que son consideradas algunas de las primeras películas que se hicieron en territorio mexicano, ¿no? Y que son muy importantes en la historia del cine mexicano porque pues son el antecedente, forman parte del origen, digamos, de la producción ya de cine en México, no solamente ya siendo México un territorio en el que se conocía el cine para los espectadores, para las espectadoras, sino también un país en el que se producían imágenes, ¿no? Que eventualmente se proyectaban en sus propias pantallas y en pantallas de otras latitudes, ¿no? Eventualmente, ellos tenían una cámara nada más, un cinematógrafo, y estando en Guadalajara, en noviembre, les llega de Francia un segundo cinematógrafo. Y esto no es nada más digamos, no es nada más una cosa que haya que mencionar porque puede ser interesante por la cantidad, sino porque lo importante de este asunto es que se terminó con un modelo de difusión del cinematógrafo Lumière basado en las concesiones y se comenzó a practicar la venta de los cinematógrafos, porque se dieron cuenta que ya muchas personas, sobre todo en la Europa occidental, ya estaban patentando sus propios inventos basados, obviamente, en el análisis, en el estudio del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Entonces decidieron que ya el formato de las concesiones ya no era el futuro para la explotación del cine, sino que ahora se trataba de vender las cámaras, el cinematógrafo mismo, ¿no? Entonces llega esta segunda cámara y Claudius Fernand tiene la idea de irse a Monterrey él solo para mostrar el cinematógrafo, mientras que Gabriel Beyre iba a continuar estando en México, regresando a la Ciudad de México, realizando películas y ofreciendo más exhibiciones. Pero eventualmente eso ya no se realizó, no se conocen bien las razones por las que ya no se llevó a término este asunto, pero lo que sí sabemos es que Claudius Fernand le vendió a un hombre de nombre Ignacio Ramírez el primer cinematógrafo que hubo en México, ¿no? Ya en manos de un mexicano. Y
Gabriel Beire siguió trabajando para los hermanos Lumière, se desplaza de la Ciudad de México a Veracruz en enero de 1897 y de ahí parte en barco para Cuba, para continuar con el plan original de la concesión que tenía Claudius Fernández, ¿no? Y bueno, entonces viaja a La Habana, llega en enero de 1897 en un momento muy difícil para Cuba porque estaba en pleno la guerra de independencia respecto de España, la última que sucedió en nuestro continente. Y bueno, pues a pesar de ello, La Habana parece que tenía unas condiciones que permitían todavía que la gente accediera al entretenimiento que representaba este nuevo invento de los hermanos Lumière que estaban presentándose por primera vez en La Habana. Hay que decir que también en Cuba antes ya se había exhibido el vitascopio de Edison, que era la versión de Edison del cinematógrafo Lumière, con la característica de que las imágenes se proyectaban sobre una pantalla para el disfrute en una sala o en un espacio común. Y también antes ya se habían exhibido los kinetoscopios, este modelo de exhibición individual, ¿no? Al interior de La Habana, el propio Gabriel Beire viajó mostrando, haciendo exhibiciones en ciudades como Cienfuegos, Santa Clara y Santiago de Cuba. De ahí Beire partió de nueva cuenta en barco rumbo a Colombia, a una ciudad que hoy es territorio de Panamá, que se llama Colón, y de ahí eventualmente se mueve a Venezuela, ¿no? Llega a la zona de caribeña, obviamente la costa caribeña de Venezuela, y de ahí se mueve a Caracas, en donde hace exhibiciones en julio de 1897. Se conoce en realidad, digamos, las informaciones, algunas informaciones generales que no detallan mucho qué fue lo que sucedió exactamente en Venezuela. Lo que sí sabemos por cartas escritas por el propio Gabriel, dirigidas a los hermanos Lumière y eventualmente también a su madre, sabemos que tuvo problemas de corte empresarial con un venezolano que lo había, digamos, había hecho un contrato para que Gabriel ofreciera una docena de, algo así como una decena o docena de exhibiciones, y le tenía que pagar una cierta cantidad acordada por ellos por cada exhibición, y después de la segunda exhibición ya no le quiso pagar, y bueno, se inconformó Gabriel, no sé qué, y estuvo viendo cómo podía reconvenir ese asunto, no sé qué, y total que el venezolano acabó demandando a Gabriel Beire, y Gabriel Beire se vio vuelto en un lío que, aconsejado por gente local, decidió mejor resolverlo huyendo con sus cajas de materiales del cinematógrafo, y salió rumbo a Colombia de nuevo, ¿no? Hay que decir que para esto también, estas personas que hacían este tipo de trabajo de difusión de los aparatos cinematográficos, pues eran prácticamente aventureros y se enfrentaban a cualquier cantidad de accidentes y de aventuras que ustedes puedan imaginar. Entre otras cosas, le sucedió al pobre Beire que, por ejemplo, antes de llegar a Colombia, una persona que iba, me parece que era una niña que iba en el barco, se enfermó venía enferma de viruela o algo así, y entonces no los dejan desembarcar y tienen que regresar a Cuba, ¿no? Así es como llega a Cienfuegos, si no me equivoco, a Santiago más bien. Y tienen que estar en cuarentena, ¿no? Un tiempo hasta que ya se vea que no es peligroso que desembarquen, y así le pasan 1.000.000 de aventuras a este tipo de personajes, incluido por supuesto el buen Gabriel, ¿no? Eventualmente él sale de Venezuela, llega a Colombia, no se sabe exactamente si hizo exhibiciones, cuántas, cómo, en Bogotá o dónde, no se conoce muy bien eso, pero sí se sabe que estuvo allí por lo menos entre septiembre y octubre de 1897, y bueno, ya después se regresa en esa fecha, en ese mes, o en octubre, se regresa a Francia, y eventualmente este amigo siguió con su recorrido por el mundo con el cine,
y bueno, pasó por Japón y pasó eventualmente, terminó su carrera en Marruecos, en la corte, ¿no? Ahí vivió por espacio de 30 años en la corte, de Marruecos, como asesor fotográfico y cinematográfico del sultán y estas cosas, ¿no? Bueno, unas historias realmente muy interesantes. Existen monografías sobre estos personajes, pero desafortunadamente están publicadas en Francia en fechas no recientes y son materiales de muy difícil acceso para los latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, de todas formas son historias muy interesantes de conocer, porque yo, como ya les digo, este recorrido que Gabriel hizo por esta región de México y el Caribe, pues de algún modo conecta nuestras cinematografías, lo cual a mí me parece que es algo digno de conocerse, ¿no? Y además de formar parte, digamos, del acervo y de la tradición que permite que ahora nosotros tengamos el interés de reunirnos y de intercambiar, como están haciendo las dos escuelas de cine que dieron lugar a esta charla, ¿no? Bueno, en realidad, como les había dicho, yo les estaba platicando en México las imágenes en movimiento, entre comillas, porque pues todas las imágenes del cine, sea el formato que sea digital, HD, 4, 8 o 16K o con las Ks que ustedes quieran, gusten y manden, todas las modalidades del cine, sea en ese formato digital o sea soporte fílmico, está compuesto siempre el cine de imágenes fijas, ¿no? Pero la ilusión del movimiento, que es lo que estaban buscando afanosamente desde finales del siglo XIX, muchos científicos, sobre todo europeos, que se consigue con Dickson y Edison a principios de la última década del siglo XIX, se conoció muy pronto en diferentes espacios geográficos del mundo, y México no fue la excepción, ¿no? A ese local en el que estaban instalados estos 5 kinetoscopios de lo que hoy es la actual calle Madero del centro histórico de la Ciudad de México, una calle peatonal ahora muy conocida, ¿no? Que además comienza, podríamos decir, prácticamente en las puertas del Palacio de Bellas Artes y que termina en el Zócalo de la Ciudad de México. Es una calle muy agradable de transitar, siempre llena de gente, de muchos comercios. Ahí, en el tercer fragmento de esa calle, se ubicó este local en el que uno podía ir a echar una moneda y ver las películas que habían creado en el Black Maria, el estudio de Edison en New Orange, en Nueva Jersey. Y en el estreno de ese local se invitó obviamente a Porfirio Díaz, que era el presidente, el dictador que estaba en el poder en ese momento, quien fue acompañado de su esposa, doña Carmelita, y de su comitiva para conocer el invento de Edison, ¿no? Entonces fue uno de los primeros espectadores en México, en territorio mexicano, de las películas que había hecho Edison y que uno podía admirar a través de su kinetoscopio. Eh, por otra parte, para hacer una referencia a la historia del cine en Venezuela, en Maracaibo, Manuel Trujillo Durán organiza la que es considerada la primera función venezolana el 11 de julio de 1896 con el vitascopio de Edison, ¿no? Antes incluso que los Lumière. O sea, antes de que se paseara mi amigo Gabriel por allá en 1809, eso ocurrió en 1897, ya unos meses antes, prácticamente un año antes, se había ya tenido la experiencia del vitascopio en la ciudad, por lo menos de Maracaibo, ¿no? Bueno, estas informaciones a mí me parece que son muy interesantes de considerarse también, y por eso es que se las estoy compartiendo. Y bueno, en términos de la globalidad del fenómeno cinematográfico o del cine como un fenómeno, que es muy complejo y que abarca diferentes dimensiones, y cuya expansión ya les estoy platicando que fue global, le estoy poniendo el ejemplo de nuestra región, pero también hubo quien tuvo la concesión para Argentina, por ejemplo, y se mostró obviamente los diferentes inventos relacionados con el cine se mostraron en países como Perú, como Chile, como Brasil,
no se diga Ecuador e incluso Guatemala, ¿no? Y me supongo, yo no lo conozco con precisión, pero me supongo que también lo mismo habrá sucedido en el resto de los países de Centroamérica, lo cual es algo muy interesante de conocer en sus detalles, porque eso le da el carácter también, le da mucho de su carácter a cómo se adoptó el cine y cómo es el cine en nuestros países, en nuestras regiones, ¿no? Bueno, hay que decir también que el turismo es otro fenómeno muy complejo que también es de carácter global y que se empezó a practicar hacia mediados del siglo XIX en Inglaterra con la llegada del tren, ¿no? Las comunicaciones por vía terrestre, gracias a la instalación de vías para el ferrocarril, motivó el surgimiento de la industria del turismo y se acompañaron de una forma muy, o sea, fue un maridaje también muy temprano y muy exitoso el que se dio entre estas dos industrias, la del turismo y la del cine, aunque fuera en sus orígenes muy incipiente. Algunas de las primeras vistas cinematográficas se les conocía con el nombre de travelogues, ¿no? Que es un nombre que hace referencia a una tradición que existía incluso antes de la llegada de la imagen en movimiento, conferencias de personas que habían viajado por algún país, alguna región lejana a donde presentaban la conferencia y mostraban imágenes fijas que podían ser grabados, podían ser dibujos, podían ser fotografías y eventualmente también van a presentar películas, ¿no? Y esto convierte al cine en una máquina para viajar, ¿no? En una máquina para viajar, para desplazarse sin tener que moverse en realidad del propio espacio, de la propia ciudad, del propio barrio o colonia en donde uno iba a admirar o a ver estas películas o a disfrutar de estas conferencias que eran los travelogues, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo de una película que se hizo en Alemania en 1902, que es muy interesante. A mí me gusta muchísimo esta película. Les voy a pedir que me confirmen ahorita que la haga correr, que la puedan ver ustedes. No tiene audio la imagen, porque estamos hablando de una película de 1902. La imagen fue creada en ese año, pero fue restaurada de forma más o menos reciente por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que por otra parte hay que decir que es una de las instituciones más antiguas en el aspecto de la preservación fílmica en el mundo. Se fundó por ahí de 1934 su archivo fílmico. Bueno, ahí les va. Confírmenme que lo ven, por favor. ¿Están viendo las imágenes? Muy bien, gracias, sí. María Cristina. Bueno, vean ustedes, esta es una imagen muy interesante de un tren aéreo que se instaló en la ciudad de Wuppertal, en Alemania, un año antes, en 1901, y pues la imagen está tomada obviamente desde el frente de este tren aéreo, ¿no? Pero vean la calidad de las imágenes y vean ustedes la audacia de la modernidad, ¿no? De este movimiento y de esta estructura en donde está montada la vía férrea, pero pues al revés, en el cielo, ¿no? Y va sobre el techo de los vagones del tren, es que va avanzando este tren que además permite tener unas vistas impresionantes de la ciudad, de la estructura misma del tren, por la que corre el tren, el río que está ahí abajo. Bueno, vean ustedes, son unas imágenes prodigiosas que fueron obviamente restauradas y que la devolvieron a su cualidad prístina. Y hay que también mencionar que estas imágenes fueron realizadas en un formato panorámico, no de 35 milímetros, que fue el que usaron los hermanos Lumière y Edison desde el comienzo de sus inventos, sino el doble, 70 milímetros, ¿no? Que es el formato que después vamos a conocer para, por ejemplo, el Panavision, ¿no? La pantalla panorámica,
pero esto ya se practicaba en estos formatos desde 1902 y vean ustedes la calidad de la imagen, ¿no? Es un corto que dura apenas 2 minutos, pero que me parece que es muy interesante de ver y muy audaz en su modernidad. Bueno, les quiero mostrar una película documental que hizo el cineasta alemán Wim Wenders ahora, un homenaje que hizo a la coreógrafa Pina Bausch en Wuppertal también. A ver, voy a regresar aquí para compartir ahora esta imagen. No sé si alguno de ustedes ha visto este documental. Es un documental muy interesante, pues de danza, ¿no? Lo hizo además en formato de 3D. Vale, ese es el fragmentito que les quería mostrar del documental Pina, de Wim Wenders, que si no me equivoco debe de ser como del 2009, 2010, por ahí, ¿no? O sea, para que vean ustedes cómo la historia del cine conecta momentos que podemos pensar que están tan alejados que no se tocan, ¿no? Y sin embargo, pues no es así, porque a más de 100 años de distancia entre las dos películas, vemos ahí prácticamente el mismo espacio, ¿no? Y el mismo tren. Bueno, las películas en general que se crearon por lo menos en el primer lustro de la historia del cine, en general todas casi se pueden concebir o se pueden ver desde la perspectiva de que son imágenes para disfrutarse en la forma de esta máquina del tiempo virtual en la que se convirtió el cine, ¿no? Pero eventualmente también el cine se convierte en una máquina del tiempo, que es la experiencia que intenté mostrarles relacionando estas dos películas que están hechas en el mismo espacio geográfico y captando el mismo tren en la ciudad de Wuppertal, en Alemania. Bueno, el cine se difundió como una semilla por todo el mundo y América no fue la excepción. Y pues una pregunta que creo que es pertinente que nos hagamos es si se puede trasplantar una tecnología para unos fines distintos y un marco cultural e ideológico diferente en el que fue creada originalmente la tecnología para ser usada dentro de un país y dentro de una cultura distinta, ¿no? A mí me parece que las cinematografías nacionales son un buen ejemplo de que se puede responder afirmativamente esta pregunta, pero también creo que es pertinente que nos preguntemos, por lo menos en el caso mexicano, que es el que yo estoy conociendo cada día de una forma más profunda, si este uso del cine para los propósitos e intereses de los mexicanos y las mexicanas rebasa realmente la ideología positivista con la que se creó el invento a finales del siglo XIX por parte de, en este caso, para poner el ejemplo emblemático de los hermanos Lumière, y si se salió también del esquema del pensamiento económico del capitalismo, ¿no? Estas preguntas a mí siempre me inquietan y me parecen interesantes de plantearse, ¿no? No las voy a resolver yo, me gustaría que más bien, si ustedes tienen interés, lo dialogáramos, ¿no? En ese momento o después, como ustedes gusten. Y bueno, el carácter también global del cine se nota en la dependencia tecnológica que pues los demás países que no fueron productores, inventores de estos dispositivos, pues tuvieron que adoptar inventos venidos de otras latitudes, ¿no? El cine que llegó a América, pues era un cine inventado o bien en la costa este de Estados Unidos, o bien en París, o bien en Londres, o bien ¿no? En diferentes países que no eran precisamente los nuestros. Y esa dependencia es una dependencia que puede ser fatídica porque implica un subdesarrollo de todo el fenómeno cinematográfico implicado, ¿no? No solamente que la cinematografía esté limitada, digamos, en términos de las cámaras, sino es que la producción incluso se limita mucho, ¿no? Por ejemplo, en los primeros años
Y creo que eso no sucedió hasta muchas décadas después. En México no se produjo película virgen, ¿no? Y entonces quiere decir que México siempre dependió del abastecimiento de película virgen llegada de estos mismos países. Bueno, les quiero mostrar un fragmento de una película realizada en el 18, se filmó el 18 de febrero de 1931 en Los Ángeles, en California, pero fue filmada por los hermanos Rodríguez, que presentan de este modo un invento que ellos hicieron de un sistema de sonido, que prácticamente fue la pieza clave para que despegara de una forma muy potente la industria del cine en México, un lustro después, en 1936, con la producción de la película Allá en el Rancho Grande, que se volvió un éxito de carácter también internacional. No podríamos decir que global, porque se circunscribió a los límites del mundo hispanohablante, pero este alcance sí fue pues internacional y fue muy importante. Y la pieza que lo posibilitó fue precisamente este invento de los hermanos Rodríguez, que permitió de algún modo resquebrajar la dependencia tecnológica que padecíamos respecto de países como Estados Unidos y Francia, ¿no? Entre otros. Entonces, bueno, les voy a poner este... pero antes tengo que darle lo del sonido, porque este sí es ya una película con sonido. Bueno, la de Wim Wenders también lo tenía, evidentemente, pero no lo puse porque no era el audio original y me parecía que no era tan relevante. Pero en este caso sí va a ser muy relevante porque es muy importante que escuchen ustedes el audio. Ahí les va. Esta película fue tomada el 18 de febrero de 1931 con aparatos de manufactura mexicana. Estos aparatos fueron manufacturados y diseñados por los hermanos Rodríguez, mexicanos. El señor Carlos Villarías, un magnífico actor de la pantalla que ha hecho su maravilloso Drácula, que se extenderá por toda la América Latina y por España. Es un orgullo de nuestra raza. Bueno, le voy a poner pausa para platicarles que este actor que acaba de presentar, este locutor que tiene frente de él este tripié en el que está montado el micrófono que nos permite escucharlo a él y a las personas que eventualmente vamos a escuchar, además del ruido ambiental. Este hombre, Carlos Villarías, es el actor que interpretó a Drácula en una versión hispana del cine que se hacía en Hollywood para intentar no perder a su mercado hispanohablante una vez que se inventó o que se incorporó el sonido sincrónico a las películas. La Universal le pidió a Todd Browning que dirigiera una adaptación del Drácula de Bram Stoker en ese año de 1931 y 1930, y esta película fue interpretada, el papel de Drácula, por Bela Lugosi, pero los mismos estudios que se utilizaban durante el día para la filmación de esta película, que era evidentemente sonora, se usaban en la noche por parte de otro equipo técnico y artístico para la realización de la misma película, Drácula, pero hablada en español. Y Carlos Villarías era el actor que interpretaba a Drácula, ¿no? O sea, el papel equivalente de Bela Lugosi. Bueno, hay algunos historiadores y críticos de cine de la actualidad que piensan que esta versión hispana de Drácula es mejor incluso que la de Todd Browning, que es considerado un clásico de la historia del cine mundial, ¿no? Bueno, eso les quería contar. Y también, pues, muy interesante que esta película que estamos viendo se filmó en Los Ángeles, California, y que todos los personajes que estamos viendo son los personajes
que hacían posible y que trabajaban en Hollywood para hacer el cine hispano, ¿no? Entonces, había una playa de ahí, de estrellas de prácticamente todo Latinoamérica y de toda Hispanoamérica. También había españoles y españolas. Y eventualmente los hermanos Rodríguez se van a venir a la Ciudad de México y junto con muchas de estas personas que estaban en esta película y que estaban en este universo del cine hispano realizado en Hollywood, se van a venir a la Ciudad de México y van a iniciar prácticamente la industria del cine en México con la que es considerada una de las primeras películas sonoras mexicanas, que es la versión de la adaptación de la novela Santa de Federico Gamboa, en 1931, interpretada en su papel protagónico femenino por Lupita Tovar, que ella había sido la actriz que había hecho La víctima de Drácula al lado de Víctor, de este hombre Villarías, ¿no? De Carlos Villarías. Entonces, para que vean ustedes cómo esta gente que estamos viendo en este momento, en esta película, fue la que creó, digamos, prácticamente la industria del cine en México, a partir, gracias, como les digo, de la invención de los hermanos Rodríguez, de un sistema de sonido que, como era invención suyo y estaba patentado, no tenía que depender de pagarle regalías a los inventores extranjeros, sobre todo estadounidenses. Bueno, eventualmente, además, esta película que estamos aquí observando y escuchando tiene otra característica que me parece muy interesante de destacar. Vean cómo va ahí presentando. Ahí ese es un director de cine de estas películas hispanas, y lo va a presentar a continuación. Le pongo pausa para platicarles que esta película se filmó para filmar esta reunión de esta playa sobre todo de actrices y actores de este cine hispano, pero también guionistas, directores, fotógrafos, etcétera, ¿no? Y se reunieron porque casi un mes antes, el 14 de enero de 1931, en Oaxaca, se padeció un terremoto de casi 8 grados de intensidad, que duró más de 3 minutos y que prácticamente puso sobre sus rodillas a todo lo que estaba construido en la hermosa capital del estado de Oaxaca, que se llama igual, Oaxaca. Y entonces, para hacer un acto de caridad y llevarle dinero y un poco de alivio a la gente que había perdido a sus familiares y sus pertenencias, incluidas sus casas, se reunieron estas personas de la industria hollywoodense para reunir dinero y enviarlo a Oaxaca. Lo que podría ser, digamos, considerado como, pues eso, nada más un acto de generosidad, de solidaridad, ¿no? Pero que tiene también una beta cinematográfica muy interesante, porque a México había llegado en diciembre de 1930 un personaje muy interesante y muy importante de la cinematografía mundial. Me refiero a Sergei Eisenstein, el famoso director de cine soviético, que había llegado a Hollywood unos meses antes para intentar hacer una película allá y conocer el nuevo sistema de sonido para llevarlo a su país, a la Unión Soviética, pero que eventualmente pues se frustraron algunos de los planes que quería echar a andar allá, y construyó la idea, el proyecto de hacer una película en México. Entonces llegó en diciembre de 1930, y para cuando es el 14 de enero que ocurre el temblor en Oaxaca en 1931, Eisenstein y su equipo de filmación, que se componía de otras 2 personas, su ayudante Alexandrov y su cinefotógrafo Edward Tissé, estaban ya en territorio mexicano, y un productor y ellos también a instancias de ellos mismos plantean la idea de ir a hacer una filmación del desastre, de cómo había quedado la ciudad de Oaxaca destruida por este terremoto, y 2 días después del terremoto viajan en una avioneta para filmar las únicas imágenes en movimiento que conocemos de la devastación que ese terremoto provocó. Entonces, fíjense cómo ese terremoto provocó o produjo o causó
estos dos películas que son muy interesantes en la historia del cine mexicano, por lo menos, si no es que de la región, y que incluye incluso a figuras de talla internacional, como la Pléyade que estamos viendo en este corto, o como la figura que ya les estoy mencionando de Sergei Eisenstein. Ahora le voy a adelantar un poco al corto que estamos viendo para que vean ustedes la figura, a la figura estelar de quien era una de las principales actrices, era una de las divas de Hollywood del momento, ¿no? La mexicana que van a ver a continuación. Ya nada más esto es para que vean ustedes un ejemplo más de este mismo corto, que consiste nada más en la filmación de esto, ¿no? No hay mucho más que ver. A mí, y tengo el alto honor de haber sido quien haya organizado o ayudado. Este es el cónsul que presentó, que fue el de la idea, ¿no? Pero yo lo tenía aquí, según yo ocurría en el minuto 6:30, pero aquí está. Vean ustedes. Avísame ya, nuestra maravillosa actriz mexicana Dolores del Río, que muy pronto verán ustedes en muchas películas. Diga una cosita aquí, hijita. Tengo tanto gusto de estar aquí esta noche y espero que de esa función se saque mucho dinero para que se pueda ayudar a las familias necesitadas en esta ciudad. Gracias. Bueno, ese fue el fragmento que les quería mostrar de esta película, que fue hallada de forma reciente y restaurada por la Cineteca Nacional Mexicana, y que pues es una pieza magistral muy importante de la historia del cine mexicano, porque además es considerada la primer película sonora realizada por los hermanos Rodríguez, ¿no? En fin, esta independencia, aunque fuera relativa, tecnológica, permitió, como les digo, el despegue de nuestra industria, que pues se consolidó a nivel continental, regional, hispanoamericano, de una forma muy importante, al grado de que pues prácticamente las historias del cine de toda la región hispanohablante pues están familiarizadas con el cine mexicano, su época de oro, gracias a esta independencia que se dio tecnológica de este sistema de sonido a comienzos de la década de 1930. Y esto lo pongo en perspectiva porque hoy en día continuamos con esta dependencia tecnológica y sería muy importante que mexicanas, mexicanos y en general latinoamericanos no solamente nos dedicáramos a la producción de cine, sino a la producción de la tecnología que se usa para la difusión y la creación de imagen en movimiento. Bien, por mi parte es todo. Les estoy poniendo ahí en la pantalla mis datos de contacto por si alguien quisiera o estuviera interesado en entrar en contacto conmigo. Es mi correo electrónico y después mi teléfono celular en la modalidad internacional. Y me encantaría no seguir abusando de su paciencia, sino más bien escucharles si es que hay algo que ustedes quieran agregar, reclamar, preguntar, comentar o lo que desean. Gracias. Yo por mi parte lo primero es felicitarte por lo interesante que ha sido toda la exposición. Resultado se ve de numerosas investigaciones para llegar a detalles tan pequeños que no son o nos eran desconocidos, realmente fabuloso. Y el tratamiento de la tecnología en el cine, no solo de la producción, sino la necesaria base tecnológica para la producción de las imágenes y llegar a una independencia tecnológica en los países latinoamericanos y como lo logró México desde 1930, es realmente sumamente importante y base de un desarrollo posterior. Ahora pues se le da la palabra a quienes quieran intervenir con comentarios o preguntas para que Lefteris pues pueda ampliar cualquier
duda o inquietud que haya despertado en este público que ha estado pendiente de todas tus palabras. Pide Adelante, la palabra Rubén. Rubén. Muchísimas gracias. Es muy emocionante escucharles a todos y precisamente a ti, querido Lefteris, te mando un saludo y un saludo a toda la audiencia tan variada. Yo relaciono tu plática precisamente con esta especie de utopía que no es distopía, afortunadamente. La utopía del sueño latinoamericano, de esta enorme distancia geográfica, pero que nos hermana la lengua para empezar, creo yo, y a veces el clima. Bueno, un clima muy variado, ¿no? Muy variado en toda nuestra región latinoamericana. Pero precisamente esto histórico que tú planteas, Lev, es también inevitablemente político y es el gran reto, ¿no? Sabemos de las diferencias ideológicas que a veces ocurren entre nuestros vecinos, pero vecinos a nivel de la casa, de la calle, incluso dentro de la familia, ¿no? Diferencias ideológicas que luego se vuelven a veces barreras geográficas. Por ejemplo, los Andes, en vez de hermanar, pareciera que se separaran. Pero a mí me encanta, me fascina esta reunión donde sé que personas de Venezuela, de Ecuador, de otros países, estamos coincidiendo en nuestro amor al cine. Muchísimas gracias, Lev. Oh, gracias a ti, Rubén. Tengo que decir que Rubén es mi director de tesis. Él es profesor investigador de la UAPS y para mí es muy honroso que esté aquí, ¿no? Que se haya presentado y que además haya dicho estas palabras tan lindas. Gracias, Rubén. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, pero evidentemente de lo que dijo Rubén, yo estoy más que consciente. Y bueno, una charla que tuve que preparar para un tiempo limitado, no me podía desplegar en todos los complejísimos asuntos que implica el cine, pero sí, obviamente lo político es una dimensión muy importante. Y a mí me parece que este asunto de la dependencia de lo tecnológico lo plantea también de un modo diferente, desde el ángulo económico y tecnológico, pero también pues es político, ¿no? Porque precisamente una de las problemáticas que padecemos en toda la región y prácticamente en todo el mundo es que las pantallas de cine comerciales están copadas por el cine hollywoodense y el cine que se produce en nuestros países no tiene espacios para verse. Eso es algo evidentemente que a mí me parece que es evidentemente político y es algo contra lo cual tenemos que luchar. Y a mí me parece que estas reuniones, estas colaboraciones internacionales de estar entre países hermanados, como decías tú, por las tradiciones culturales y lingüísticas, son la plataforma de posibilidad para que se plantee la manera de darle la vuelta a este tipo de situaciones, ¿no? Tan lamentables. Sí, y a veces cómo es el humor, la cultura humorística en Latinoamérica tan hermosa, de cómo lo que nos hace reír o lo que se nos resulta simpático, no tiene que ser tampoco la carcajada, aunque muy festejada también cuando se da, de cómo el lenguaje, cómo la risa cotidiana viene acompañada de imágenes cinematográficas. Por ejemplo, la imagen que nos ponías del tren no es una comedia, no es una comedia, pero se nos hace tan grato, ¿verdad? Es esto de ver, se nos hace tan simpático que creo que, no sé si a más de uno de los aquí presentes, se nos vino una sonrisa al rostro al ver, o sea, la belleza de lo tecnológico, lo estético, lo bien logrado de las imágenes, que bueno que han sido restauradas,
¿verdad? Es increíble y esta conexión que hiciste allí con la coreógrafa es sensacional. Gracias, Rubén. ¿Alguna otra persona que quiera hacer su comentario? Está abierto pues el derecho de palabra. Adolfo Grande. Ya. Gracias, Cristina. Oye, agradecerte realmente esta oportunidad, sí, esta oportunidad de subirnos a una hipotética máquina del tiempo. Yo no sé cómo lo hiciste para que H.G. Wells se la prestara, pero fue maravilloso y sobre todo, ¿no? Yo enfatizo lo que dijo Rubén hace unos momentos, ¿no? Ese contraste entre principios del siglo 1900 y la actualidad, con ese espacio de Pina Bausch, me parece sensacional, ¿no? Simplemente yo creo que fue magnífico, ¿no? Conocía algo de la Bausch, pero no conocía este espacio, este corto de la toma del tren desde esa panorámica, ¿no? Me parece excelente, ¿no? Yo te agradezco infinitamente, ¿no? Gracias. No, al contrario, Adolfo, gracias a ti. Tengo que decir que Adolfo es colega, él está en Sonora, en Ciudad Obregón, y él es cineclubero, igual que yo, y estamos en la organización pertenecemos a la red regional del noroeste de México, como cinecluberos, y bueno, pues te agradezco mucho tus palabras, Adolfo, y me da muchísimo gusto que hayas disfrutado de la charla. Ok. Creo que Rosa Beltrán, que también alzó la Oscar, ¿y manita. tú? ¿Dónde está? Rosa había alzado la manita. Sí, buenas. Hola, Rosa. Aquí está. Hola, aquí Mexicali. Y bueno, también me sumo a las felicitaciones, Bethany, una gran charla. Nos llevaste por todos esos momentos claves del cine, alguna información que desconocía, como lo de que Gabriel Beire y esa situación que tuvo ahí con participación en Venezuela, ¿no? Muy interesante ver cómo se movió desde entonces la industria cinematográfica y bueno, no me queda más que agradecer todo este conocimiento que estás compartiendo con nosotros y felicitarte. Muchas gracias, Lech. Muchas gracias, Rox. Tengo que decir que Rosa es también colega del cineclubismo y ella es maestra, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California, que es el estado al norte del nuestro, de la Baja California Sur. Y sería muy interesante que pudieran dialogar con ella, porque ella también está de forma muy activa en la escuela de cine que tienen allá. Y pues bueno, ahora que se está dando este intercambio entre México y Venezuela, sería muy productivo que también, bueno, Rosa también y sus colegas han creado un festival de cine y un encuentro de análisis cinematográfico y me parecen iniciativas extraordinarias que siempre que puedo participar lo he hecho y bueno, también ellos eventualmente invitan a escuelas de cine de otras regiones para su festival y esto me parece que es algo pues digno de celebrarse y de fortalecerse. Gracias, Rox. Muchas gracias, Bethany. Un abrazo. Ahora, Oscar Troyo, ya para iniciar el cierre de la sesión de hoy, que estaba prevista pues de unas 2 horas, pero que puedas tener la palabra, Oscar. Muchas gracias, María Cristina, muchas gracias, Le. Siempre es un gustazo escuchar. Aquí para mis alumnos cabe aclarar que no es un conocimiento que te encuentres tan fácilmente en ningún libro, sino es producto de una investigación profunda y de varias fuentes que van sumando el conocimiento comprobable bajo un estricto rigor, ¿no? Y por eso te agradezco muchísimo y me encanta seguir aprendiendo de ti y ojalá podamos seguir coincidiendo con más charlas. Y Rosa, pues un gusto. Aquí tenemos la Escuela de Cine en el norte, Saltillo, Coahuila, lo que podamos contribuir también y con las demás escuelas que están aquí conectadas para seguir fortaleciendo esta relación
interinstitucional entre diversos países de Latinoamérica. Muchas gracias, María Cristina, por esta plataforma, a Elco también por esta coordinación tan buena, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Igualmente, Oscar, muchas gracias. Y yo quiero agradecer y hacer un comentario, digamos, de origen muy local. La calidad técnica de esta charla de clase magistral ha sido altísima. Yo creo que sí, porque la calidad de internet que tiene en Ecuador la plataforma ELCO para salir, porque el país se lo permite, es elevada. Si en general, cuando nosotros desde nuestra escuela organizamos este tipo de eventos, todos tienen que cerrar el micrófono, todos tienen que cerrar la cámara por problemas de internet. En cambio acá, como hay muchos megas, ha sido muy estable, no hemos tenido ni una interrupción debido a la tecnología. Y entonces hasta me gustaría en este momento hacer una prueba de que todos los participantes prendan abran su video y su micrófono y seguir pues en estos momentos de despedida, como para hacer una prueba tecnológica de ver si todos pudiéramos haber estado en presencia. Y es que ha sido realmente, yo te felicito porque la plataforma, a Hernán Troconi, porque la plataforma ELCOplay que has diseñado y que has puesto al servicio de la cultura y de la cultura cinematográfica es de primer nivel. Quiero decirles que nuestra intención es continuar con las clases magistrales, estas que serán propiciadas directamente entre Epic Film Institute y la Escuela de Cine y Televisión, serán bimensuales. Aprovecho para invitarlos dentro de 2 meses, el día 3 de abril, a una sobre cine francés con un especialista de cine francés que está radicado en Venezuela, el señor Pascal Schenk. Ya yo le oí una vez una charla y es algo increíble, así que desde ahora todos están invitados y recibirán en su oportunidad una invitación de recordatorio y al link, etc. Inicialmente, tanto la primera clase que fue, las llamamos cineforo como las llamó Rubén, porque la idea es que cuando un director presenta su película o presenta un tema, al final haya una discusión si es una película o algún cineforo sobre la película proyectada. Y en este caso deberíamos atacar con muchas preguntas a Lefteri porque está súper capacitado para responder, no importa qué. Pero bueno, han sido pocas las preguntas porque dejaste sorprendido por los detalles a mucha gente, de eso estoy segura. Y bueno, entonces la próxima es la de Pascal Schenk. En principio, las 2, 3 primeras han sido por entrada libre, gratuita, con la finalidad de que nos conozcan y de que se despierte el entusiasmo. Luego, algunas tendrán un pequeño costo, otras serán de libre entrada, ya les iremos diciendo. Y aparte de eso, la plataforma ofrece una serie de servicios que me gustaría, Hernán, que tú expliques qué es lo que tú quieres hacer con el ELCOplay, porque el ELCOplay nació para dar respuesta a un festival durante una pandemia, pero ahora es otra cosa y no desapareció. Así que, Hernán, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias de nuevo. Excelente exposición, Lefty. De verdad, todo un orgullo estar acá contigo y escuchar todo esto que no tenía, muchas cosas no tenía ni idea. Y bueno, siempre los venezolanos saliendo adelante con la cinematografía en lo que es la parte de historia, ¿no? Que me causó mucha impresión. Bueno, sí, en sí la plataforma, nuestro fin es unirnos todos. Nos dimos cuenta que todo el cine venezolano está tan, vamos a hablar una palabra muy coloquial,
desperdigados, sueltos por todo lo que es todas las redes, y justamente queremos es buscar la manera de enlazarlos todos, de modo que si una persona tiene en una plataforma VOD su película, nosotros podamos enlazarlo, pero que las personas sepan que desde nuestra plataforma van a poder conseguir, o sea, no tienen que estar viajando por una plataforma y otra, sino que están todos los enlaces ahí de cada una de las películas y tenerlas todas, y de modo que se pueda visualizar, ¿no? Haciendo esos enlaces. Igualmente, nosotros también vamos a tener un directorio donde estamos abriendo ya de todo lo que es la parte cinematográfica venezolana, donde van a estar los directores de arte, todos estos departamentos de cine, para que la gente los pueda conocer y pueda saber quiénes son, ¿no? Y también pueda a un momento dado llegar y hasta, ¿por qué no?, tener su teléfono, poder hablar con ellos si lo necesitan, tanto para una exposición o para cualquier otro trabajo que se realice. Bueno, y así como esto, también ahí tendremos todo lo que son bandas sonoras. Es justamente hacer una gran biblioteca del cine. Primero queremos comenzar por Venezuela y poco a poco irnos abriendo para lo que es la parte de Latinoamérica, pero eso ya será con tiempo. De verdad, eso es más o menos lo que nosotros estamos buscando como plataforma. Le damos la bienvenida a todos. Es una plataforma donde pueden ingresar todas las personas que quieran. Nosotros también los invitamos, y los festivales también están invitados. Si desean, podemos poner a su orden la plataforma para que puedan exhibir todo su material cinematográfico de sus diferentes ediciones. En sí, bueno, aquí estamos para ustedes y justamente para aliarnos y contribuir en lo que dices tú, unirnos y lograr todos nuestros propósitos, que se pueda ver nuestro cine, ¿no?, dentro de toda Latinoamérica y se reconozca. De verdad, muchísimas gracias a todos, y bueno, seguimos en contacto y en todo lo que viene, todas estas charlas, y también la plataforma como tal también va a realizar conjuntamente con la Escuela de Cine de Caracas otras clases magistrales que después les daremos a conocer. Muchas gracias. Hernán, y otra información que me están preguntando por el WhatsApp, las personas que no pudieron entrar por el horario que les coincidió con otra actividad, que sabiendo que estás grabando la charla, ¿cuándo podrá ser vista? Sí, en sí. ¿Podrá ser vista en la plataforma? Sí, claro. La plataforma ahorita, para partir del lunes, ya van a poder tener a su disposición, bien editado y todo bien montado, esta charla, esta clase magistral, ¿sí? Donde ustedes van a poder ingresar sin ningún problema. Van a estar abiertos las entradas directas a lo que es la plataforma, y ustedes podrán ingresar. Así como esto, vamos a tener una cantidad de charlas más y clases magistrales que ustedes también van a poder estar. Y bueno, y también lo ponemos a la orden a ustedes, a lo que es los cineclubs. Lo ponemos a la orden en la plataforma para que puedan subir, o si quieren enlazarse entre unos y otros, estamos aquí abiertos por completo. ¿Por cuál dirección va a poder verse esta charla? La dirección, ¿O tú lo informas luego? Sí, yo lo informo luego, pero es elcotichler.com, es nuestra dirección. De todos modos, nosotros se los haremos llegar a todas las personas que están acá, y bueno, estamos para servirles a todos. Perfecto. Bueno, yo a Lefteris quiero darle las gracias profundamente, porque lo que presentó hoy es un trabajo de vida, es un trabajo de haber ido archivando, consultando, guardando, enlazando conocimientos, encontrando hallazgos y poniéndolos a nuestra disposición en una presentación impecable. Muchísimas gracias, y la oportunidad pues de hacer este enlace con Epic Film Institute nos permite una apertura y un conocimiento mutuo sumamente enriquecedor. Ay, aquí veo que está Rubén Rivero, entonces también por parte de la Escuela de Cine y Televisión, tus palabras finales.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que se repita este tipo de eventos cada 2 meses. Probablemente los iremos repitiendo. El próximo, como les comenté al inicio, es con el profesor Pascal Schenk de la Embajada de Francia en Caracas y un experto en cine francés. Bueno, de hecho, él es el que lleva la página web del cine francés de la Embajada. Y él ha trabajado con nosotros anteriormente cuando la escuela era presencial, pero este va a ser su primer evento en la escuela online. Y bueno, invitamos a todos los amigos de México, pues que conozcan a este querido amigo de Francia, pues que nos dará pues, la visión pues europea, pues ya, a que no digan que los europeos no los queremos. El mundo es grandísimo. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Bueno, entonces habíamos propuesto de 11 a 1, ya está siendo la 1 de la tarde. Si hay alguna otra intervención, por favor levante la mano y avíselo. Y en caso contrario, doy las gracias a todos, a Lefteris, a Oscar, a Hernán, a los profesores y al público que nos acompañó. Y sean bienvenidos a la Escuela de Cine y Televisión. Los invito a visitar la página web de nuestra escuela para que nos conozcan, que es www, las siglas que son 8 letras, es cinetv.org.be. Nos complacerá mucho recibir cualquier comentario por escrito. Si quieren hacer un comentario sobre esta charla, lo podemos publicar en la página web, que le vamos a hacer un apartado al comentario de la charla de hoy, tal vez desde esta misma tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. A Lefteris, enorme de corazón las gracias. Y bueno, me despido hasta nuestro próximo encuentro.